Disculpe, magistrado, ¿puedo hablar? La presencia de los intervinientes y del tribunal en su conformación original. Señor Lobo, lo escuchamos respecto de su problema que al parecer está superado por el momento. Muchas gracias, magistrado. Quiero pedir mil disculpas por la intervención. Lamentablemente un problema de conexión, pero tomé una nueva alternativa en la cual en este momento debería tener la mejor señal para poder continuar el juicio. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted entonces. Vamos a continuar entonces con la alegación de clausura del Ministerio Público. El señor Achón, el tribunal le va a solicitar que vaya en forma más pausada para los efectos de tomar debida nota y también comunicarles que atendido el receso de 20 minutos, este bloque vamos a determinarlo hasta las 11, sí, hasta las 11 horas, ¿ya? Por los efectos de ir avanzando, ¿ya? La escuchamos. Habíamos quedado, su señoría, para ir ya básicamente cerrando lo que tiene que ver con el análisis de la estructura normativa del delito de cohecho. Estábamos particularmente en el punto relativo al pacto ilícito y a la determinación que este pacto ilícito debe tener. Y recordábamos que, como recoge el profesor Juan Pablo Mañalit, atendía que la estructura normativa de la regla de prohibición sobre cohecho infringida por ambos acusados, infringida desde la perspectiva del soborno también por Francisco Mujica Ortúzar, lo que representa o repercute en la responsabilidad penal de Corpesca Sociedad Anónima, dada entonces la equivalencia normativa entre este tipo penal y la tipificación existente en Alemania, el profesor Mañalich cita alguna jurisprudencia emanada en el primer caso del Tribunal Supremo Federal Alemán, una sentencia del 29 de febrero de 1984. Y en esta sentencia, y vamos a citar textualmente, se consigna que resulta improcedente sujetar la determinación de la respectiva acción de servicio
a exigencias de precisión demasiado elevadas, es decir, que no puedan surgir a partir de inferencias derivadas, por ejemplo, del sostenimiento en el tiempo, como hacíamos alusión. Y esto lo señala el Tribunal Supremo Federal alemán, es por cuanto esa exigencia de extrema determinación llevaría a otorgar ciertos privilegios a funcionarios públicos, a autoridades públicas, en el caso concreto a un senador y una diputada, que se muestran particularmente venales, no respecto de una concreta acción de servicio singular, sino para ámbitos vastos de su quehacer, como precisamente acontece en la especie. A esto se añade, señala la misma sentencia, que muchas veces los involucrados no tienen una representación precisa acerca de cuándo, en qué oportunidad y de qué manera el funcionario debería dar cumplimiento al pacto ilícito, pues las acciones de servicio singulares correspondientes a ello precisamente no se dejan determinar con antelación. De allí que no puede exigirse que la acción de servicio que constituye el objeto de este pacto ilícito que existe detrás de cualquier delito de cohecho soborno, esté ya fijada en su configuración concreta, según tiempo y forma de ejecución en todas sus particularidades. Resulta suficiente, concluye la sentencia citada, que el acuerdo de los involucrados se encuentre referido a que el funcionario, diputada una, senador el otro, quede al interior de un determinado ámbito de tareas como miembros del Congreso Nacional, deba activarse en una determinada dirección en términos que la acción de servicio en cuestión está establecida y sea reconocible según su contenido material o al menos en sus lineamientos más gruesos. Y esto fluye en este juicio de la nutrida prueba rendida. Los hechos, materia de este juicio, constitutivos de delito de cohecho, resultan plausibles en cuanto a tener establecida una relación en el sentido vinculante y relevante de cada una de las oportunidades en que se emite una boleta de honorarios falsa y que se obtiene, en definitiva, un beneficio económico por parte de la empresa. Todos estos indicios, volvemos al punto, son totalmente reconocibles en esta prolongada relación, en esta sistemática interacción que se observa entre los acusados, funcionarios públicos electos con el voto popular, y Corpesca, sociedad anónima. Si tenemos en cuenta que la primera acción, la primera conducta, la primera gestión realizada por Orpis Buchón en interés de Corpesca consiste en esta ya mencionada presentación a la Contraloría General de la República. 3 meses y unos cuantos días, 8 me parece, después del primer traspaso de fondos de que se tiene noticia, y que esto inaugura una práctica de transferencias pecuniarias, una práctica de entregas de beneficios económicos, previa solicitación mes a mes y en algunos casos en más de un mes, que se desarrolla hasta comienzos de abril del 2013, en circunstancias que hay acciones desplegadas a lo menos como actuaciones favorecedoras de los intereses de Corpesca hasta fines del año 2012, esta misma regularidad de transferencias recurrentes, donde van empatadas con la realización de gestiones y actuaciones en interés de Corpesca, resulta sugerente de un patrón de comportamiento reflejo en el sentido de que en ambas partes subyacía el entendimiento de esta relación sinalagmática, de esta relación de pacto ilícito entre ambas. Este patrón de transferencias, además, visible tanto en la acusación respecto de Jaime Orpis, como visible y probada en la relación con la acusada Marta Isasi. Este patrón regular de transferencias
patrón continuo en el tiempo de transferencia. No es tampoco lo que en doctrina se denomina cohecho por el cargo. Sin perjuicio, esta regularidad, esta continuidad, las múltiples gestiones realizadas en favor de los intereses de Corpesca, favoreciendo los intereses de la financista, es indiciario de un entendimiento basal entre Orpis y Corpesca, entre ISASI y Corpesca, que no requiere, por lo tanto, tener un registro de carácter expreso, pero que sí da cuenta de una disponibilidad de los funcionarios públicos para ejecutar actos de diversa índole propios del cargo, por cuya ejecución él espera, ambos esperan recibir y reciben en concreto beneficios económicos, sumas de dinero por parte de Corpesca. De este modo, teniendo a la vista esta regulación a la que venimos refiriendo del delito de cohecho, vamos a estructurar nuestros argumentos de cierre sobre la base de diversos ejes fácticos y normativos de los cuales se ha hecho referencia hasta esta parte de nuestra intervención. Reiterando y enfatizando nuevamente que como el tribunal ya pudo advertir desde los inicios de este juicio de los alegatos de apertura de las defensas y de las declaraciones de los dos acusados, y a partir también de la propia construcción de los interrogatorios y contraexámenes de las defensas, que al menos en parte de estos hechos no existe una controversia abismal o profunda. Tales ejes sobre los cuales vamos a estructurar en consecuencia esta reflexión sobre la prueba que consiste en el alegato de clausura, es primero el carácter de funcionario público. Segundo, un funcionario público, electos con el voto popular, diputada una, senador el otro, que solicitan beneficios económicos. Beneficios económicos, tercer eje, para sí o para un tercero. Cuarto eje, beneficios económicos que se solicitan para omitir o por haber omitido un acto debido propio del cargo. Quinto eje, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes del cargo. Funcionarios públicos. Marta Isasi Barbieri y Jaime Orpis Buchón son funcionarios públicos para los efectos de la regulación penal del delito de cohecho. Aunque sea una perogrullada, esto tiene regulación positiva en el artículo 260 del Código Penal, que a propósito de los delitos de corrupción en nuestra legislación, adhiere a la teoría funcional para efectos de dar contenido a las expresiones funcionario público o empleado público, clarificando que este concepto se extiende expresamente a las autoridades elegidas por el voto popular, a las autoridades cuyo mandato emana de una elección popular. De este modo, senador uno, diputada la otra, como se establece en las convenciones probatorias que constan en el auto de apertura de juicio oral y descritas en el mismo, nos parece que son bastantes para dar por satisfecho, en definitiva, este supuesto. No obstante aquello, se rindió nutrida prueba sobre el particular. Segundo y tercer ejes sobre los cuales estructuraremos nuestra argumentación. Debe tratarse de la solicitud de un beneficio económico de dineros, en el caso que nos ocupa, a Corpesca Sociedad Anónima para sí o para un tercero. Durante este juicio quedó establecido que al menos desde el año 2009 y hasta el año 2013, Francisco Mujica Ortúzar fue gerente general de Corpesca. Lo fue mediante una convención probatoria alcanzada con las defensas de los acusados Isasi, Orpis
y de la compañía Corpesca, donde se da cuenta en definitiva de esta circunstancia. Sin embargo, se probó en cualquier caso, y entre otros antecedentes además, con su propia carta de renuncia del 14 de mayo del 2013, que corresponde a la evidencia documental número 14, incorporada el 29 de abril de 2019 mediante la declaración del testigo Edson Figueroa Espinosa, quien la recabó. Dicha carta de renuncia, que data del 14 de mayo del 2013, además fue reconocida por el propio Francisco Mujica y por su destinatario, el testigo Roberto Angelini Rossi. Fluye esta condición de gerente general, que no es solo una condición nominativa, sino que es una colocación fáctica dentro de la estructura organizacional de Corpesca, en términos que podemos calificar al término de este juicio, del modo como fue revelada la condición de gerente y la forma de ejercicio de sus atribuciones como prácticamente un plenipotenciario gerente general de una sociedad anónima. Fluye de antecedentes emanados entonces de la evidencia material número 12, por ejemplo, donde se remite, Raúl Feliu Carrizo remite a Esteban Papich el 23 de octubre del 2013 el finiquito de Francisco Mujica, el contrato de Francisco Mujica. Remite también otros antecedentes para efectos de la ejecución de su pago. Este correo fue reconocido por ambos extremos de la comunicación, por Esteban Papich y también por Raúl Feliu Carrizo. Tanto el acusado Orpis Buchón, por su parte, como la acusada Marta Isasi, y también el condenado Mujica, son coincidentes en declarar que, habiendo mantenido previamente al pacto ilícito contactos en razón de sus condiciones y de sus respectivos roles, y conocidos estos respectivos roles, es decir, ni Isasi Barbieri ni Orpis Buchón desconocían que Francisco Mujica Ortúzar era gerente general de Corpesca Sociedad Anónima, se reúnen en definitiva, y vamos a centrarnos en Orpis Buchón primero, con el objeto de que el funcionario público le solicite un beneficio económico, en concreto, le solicite dinero. Estas solicitudes que se suceden en el tiempo tras este pacto ilícito, que se produce en dependencias de Corpesca, en el caso del acusado Orpis Buchón, se manifiesta en 81 oportunidades, 81 solicitudes de beneficios económicos. Y por ello, sostenemos que se acreditaron 81 delitos reiterados de cohecho, a través, en definitiva, de la emisión y entrega en dependencias de Corpesca Sociedad Anónima de 81 boletas de honorarios falsas. En 81 oportunidades se manifestó esta solicitud de beneficio económico. Y estas 81 boletas corresponden al detalle que se encuentra transcrito en la acusación. Para que no exista duda alguna en relación a este universo de 81 solicitudes de dinero, fue producida en este juicio nutrida prueba material, documental, testimonial y pericial que no solo acredita esta afirmación de 81 solicitudes de beneficio económico, sino que además es prueba que, al ser consistente, resulta ser elementos de corroboración sobre los cuales se puede pronunciar un veredicto condenatorio. Por de pronto,
la totalidad de estas boletas se encuentran incorporadas en la evidencia material número 26, la que por su naturaleza análoga a la documental fue incorporada mediante su lectura en las jornadas de juicio de los días 6 y 7 de mayo del año 2019. Esta evidencia material número 26, consistente en un archivador, contenedor no solo de las boletas de honorarios a través de las cuales se manifestó y se materializó estas 81 solicitudes de beneficios económicos por parte del acusado Jaime Orpiz, sino que contiene además los respaldos contables, en donde consta, ¿no es cierto?, tanto el registro de dichas boletas de honorario en los libros mayores, su respaldo como gasto, la utilización en definitiva de estas boletas de honorarios para efectos de la determinación de la base imponible del impuesto a la renta. Esta evidencia material fue exhibida al testigo don Marcial Martínez, si mal no recuerdo el número 102 del auto de apertura, funcionario de Corpesca, jefe de contabilidad de Corpesca, quien declaró en este juicio el 14 de noviembre del año 2019. Y despejando cualquier duda que pudiera existir respecto de una evidencia material, sobre la cual ya había dado cuenta el testigo Edson Figueroa Espinosa, de haber sido recepcionada, constando además con un formulario único de cadena de custodia que no ha sido controvertido, bueno, este testigo señala, tras indicar entonces que se desempeña como contador de Corpesca S.A., información que ya había sido entregada en cuanto a su rol, entre otros por el propio Figueroa Espinosa y por Domingo Viviani, y que fue refrendada esa misma condición con posterioridad por los testigos Raúl Feliú y Jaime Ortiz, reconoce este testigo haber preparado personalmente este archivador para efectos de entregarlo a la Fiscalía. Reconoce este testigo los manuscritos existentes en la tabla que encabeza la primera hoja de los documentos que se encuentran insertos dentro de este archivador. Reconoce su letra en los separadores que refieren tanto a los años como a los presuntos proveedores de Corpesca S.A., presuntos prestadores de servicio de Corpesca S.A. Esta declaración le permitió al tribunal, además, advertir con claridad cuál es el objeto de cada uno de estos documentos. Tanto lo contenido en la boleta de honorarios, cada una de las menciones de dicha boleta de honorarios, cada uno de los timbres de esa boleta de honorarios, cada una de las firmas o vistos buenos contenidos en esa boleta de honorarios. Pero además, comprender cuál es el alcance de los vouchers contables que se encuentran adosados a cada uno de estos documentos, incluyendo, por cierto, si es que a esa altura quedaba alguna duda, el hecho de que muchos de estos vouchers contables contenían, en cuanto a la configuración de sus fechas, una modalidad en que estaban escritas como año, mes y día, como cuando al testigo se le exhibió la fecha 11/04/01, año 2011, abril, 1 de abril del 2011. Es decir, si es que incluso alguna duda quedaba respecto de mínimos contenidos de este documento, atento que fue presentado el testigo que conformó esta evidencia material y hizo entrega al Ministerio Público, incluso esas mínimas dudas quedaron despejadas. El testigo Marcial Martínez, quien declara el 14 de noviembre del año 2019, refiere que el documento de contabilización y el documento egreso de caja de tesorería explica el momento en que la boleta de honorarios es incorporada a los registros contables y el momento en que es emitido el documento de pago. Explica, por ejemplo, a qué se refiere el timbre que indica Corpesca pago final, la fecha en que el pago al proveedor efectivamente se ejecuta. Reconoce, viéndose
de este modo, ratificada la pericia documental de la señora Cintia Quiñones, la firma de Domingo Viviani, reconoce también la firma de Francisco Mujica, la firma con lápiz verde, que ordenaba el pago de los beneficios económicos a estos funcionarios públicos en todos los casos. Y reconoce también la firma de los apoderados que suscriben con los cheques. Y en este punto, su señoría, vale la pena hacer un pequeño paréntesis en torno al delito de cohecho, aun cuando son antecedentes que se encuentran ligados. Uno de estos apoderados, uno de los apoderados que firma los cheques con que se pagan las coimas a Jaime Orpi Futón, las coimas a Marta Isasi Barbieri, uno de los apoderados es el pretendido primer encargado de prevención de delitos de Corpesca, el testigo Jaime Ortiz, quien, aunque ahondará en su intervención el fiscal Jaime Retamal, se acreditó por diversos medios, firma los cheques con los que se pagan los sobornos. Explica además el testigo Marcial Martínez el rol del supervisor contable, también a propósito de los tenues controles existentes al interior de esta sociedad anónima para verificar la procedencia de los pagos ordenados por el gerente general. Y a propósito de los tenues controles, entonces, Marcial Martínez nos habla de este supervisor contable. Y lo que indica es que este supervisor contable, cuando recibe una boleta que ya se encuentra visada por el contratante, es decir, verificada por el contratante en cuanto a la recepción de los supuestos servicios, se limita a revisar que la documentación esté acorde, nos dice el testigo, con lo que se pagará. Y al momento de pedirle una explicación sobre ese supuesto acuerdo con lo que se pagará, dice que esté válido en el servicio de impuestos internos, es decir, que la persona tenga inicio de actividades. Supervisión contable, contar con una buena señal de internet que permita acceder a www.sii.cl y verificar que el proveedor de los servicios tenga inicio de actividades. Supervisión contable. Las boletas falsas tienen esa calidad en razón que los servicios de los cuales dan cuenta no se ejecutan a favor de Corpesca. El gerente general o terceros a su ruego, como es el caso de Raúl Feliu Carrizo, que suscribe vistos buenos como recepción de algunos servicios. Raúl Feliu Carrizo, gerente de finanzas de Corpesca, jefe directo de este presunto primer encargado de prevención de delitos Jaime Ortiz. Cuando visa estos servicios lo hace, y lo dijo sentado en el tribunal bajo juramento, por instrucciones del gerente general. Pues bien, esta boleta corresponden, volvemos a insistir, y en virtud del tiempo no las vamos a indicar con detalle, a una boleta de María Francisca Cuellar Toro, 5 de Lorena Lara Saldías, 3 de la abogada Bárbara Molina Elías, 5 de María Pilar Plaza Aránguiz, 13 de Felipe Rojas Andrade, exgobernador de Iquique, 10 de Alexis Ramírez Quirós, 4 de Marcelo Ramírez Quirós, 5 de Muriel Inge Teichido Gratenó, 1 de Flavia Manríquez Canese, 5 de Lucía Montenegro Volados, 24 boletas falsas de Carolina Isabel Casitúbal Arenas, 2 del también abogado Rodrigo Ortega Martínez, 1
del hermano de este último y también abogado, Daniel Ortega Martínez. 2, de María Francisca Llávar Orrego. La totalidad de estas boletas se encuentran presentes en la evidencia material número 26, con la excepción de las boletas números 39 y número 40 de Lucía Montenegro Volados, que se encuentran en la documental 143, letra J, número 15, incorporada el 21 de agosto del año 2019. 81 solicitudes de beneficios económicos determinadas por la voluntad de Jaime Orpiz Buchón, quien durante todo el periodo en que realiza estas solicitudes se desempeña como senador de la República y realiza gestiones en diversos ámbitos a favor de su financista Corpesca Sociedad Anónima. Estos beneficios económicos, pese a que la estructura del delito de cohecho requiere y permite la consumación con la sola solicitación, estos 81 solicitudes de beneficios económicos fueron accedidas por parte de Corpesca S.A. Y no solo fueron accedidas, sino que, como sus señorías pudieron constatar por la producción de prueba documental y testimonial, fueron efectivamente pagados. Los pagos se hicieron mediante emisión por parte de Corpesca Sociedad Anónima de cheques desde la cuenta corriente que mantenía en el Banco Santander. Cheques que fueron girados nominativamente unos, a la orden otros, al portador otros. Este pago se prueba fundamentalmente a partir de la evidencia material número 70, que fue incorporada en audiencias del 7 de mayo del año 2019. Con relación a estos pagos, desde la evidencia material número 70, fueron incorporadas además las cartolas de la cuenta corriente 2599764-6 del Banco Santander, de titularidad de Corpesca S.A., donde consta tanto el cobro de estos cheques, el depósito de estos cheques, y además los cheques fueron reconocidos por diversos testigos que aparecen retirándolos desde las oficinas de Corpesca o aparecen, en su caso, cobrándolos o depositándolos. De nuevo en este punto, pese a que los controles declarados por parte de Corpesca, en la voz, entre otros, de los testigos, Raúl Feliu Carrizo, Domingo Viviani Goicolea, y del propio testigo señor Marcial Martínez, solo por poner 3 ejemplos, estos controles declarados suponían el retiro de los cheques por parte del mismo proveedor. Esto no se cumple y estas mismas excepciones dan cuenta de 2 elementos. Por una parte, que los controles declarados son controles de carácter cosmético, y lo segundo, de la íntima vinculación existente entre los acusados funcionarios públicos y la estructura administrativa liderada por Francisco Mujica, de manera tal de que estos controles a estas personas, específicamente en atención a su envergadura, no les eran aplicables. Recordarán sus señorías, el tribunal, que la declaración de la publicista Claudia Facuse, que fue realizada en el tribunal de sus señorías el 21 de agosto del 2019, justo después de la declaración de Alexis Ramírez Quirós, cónyuge de Carolina Gacitúa Larenas. Claudia Facuse confirma primero que es amiga de Carolina Gacitúa Larenas y reconoce haber ido por petición de Gacitúa Larenas a dependencias de Corpesca, ubicadas estas dependencias en calle El Golf 150. Tuvimos oportunidad todos de conocer estas dependencias a partir de las fotografías incorporadas,
a retirar un cheque para posteriormente depositarlo en la cuenta de Carolina Gacitúa, en esa fecha asesora parlamentaria del acusado Jaime Orpiz. Facuse reconoce su firma en el cheque 8222 de la evidencia material número 70 de 5 de enero del año 2011 por 1.998.000 pesos. Reconoce asimismo, porque se le exhibió la boleta asociada a este pago, boleta número 77 de Carolina Gacitúa de 4 de enero del 2011, en la evidencia material 26, donde también reconoce su firma en esa boleta. Entonces reconoce que retira el cheque, reconoce su firma en la boleta. Y reconoce además que anota su RUT como parte de esta cosmética forma de controlar que se exhibe por parte de Corpesca a propósito de la prueba rendida en este juicio. Y afirma entonces que fue el tesorero de Corpesca S.A., Domingo Viviani Goicolea, el que le hace entrega del documento. Recordará el tribunal también, a propósito del tema del retiro de estos cheques, ¿cierto? El retiro de los cheques desde dependencias de Corpesca. 3 declaraciones, su señoría, todas prestadas en este tribunal el 22 de agosto del 2019. Nos referimos a los testigos señora Gloria Labraña, Henry Jiménez y Santiago Sepúlveda. Los 3 empleados de la Corporación La Esperanza, ligada al acusado Orpiz, quien en su declaración se ocupó con particular vehemencia de separar este ámbito caritativo de su gestión política y de su gestión delictiva. Separa este ámbito y se encarga vehementemente de hacerlo presente de manera regular. En este caso, de los señores Labraña, Jiménez y Sepúlveda, de nuevo se burlan estos supuestos controles de Corpesca. Son estos terceros los que concurren a dependencias de la compañía, ¿no es cierto?, y retiran los cheques de pago de supuestos prestadores de servicios sin que medie de por medio ningún poder ni ningún requerimiento solicitado al efecto. A la testigo Gloria Labraña, recordará el tribunal, le es exhibido desde la evidencia material número 70, a la cual ya hicimos referencia, el cheque 5566 emitido a nombre de Lorena Lara Saldías. Reconoce Labraña la firma transversal situada en la parte delantera o anverso del cheque. Y como su señoría bien sabe, de acuerdo a la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, es la firma de cobro. Reconoce además como propios los números que se encuentran escritos en el reverso del cheque. ¿Y qué dice la testigo sobre esto? ¿Qué dice sobre esta gestión? Dice que si bien conoce a Lorena Lara Saldías por ser casada con a quien identifica como Eugenio Andrés, y luego explicará a petición del Ministerio Público que este Eugenio Andrés es Eugenio Andrés Fernández Quirós, hijo de Viviana Quirós. Si bien la conoce, no es Lara, no es la proveedora quien le encomienda dicho trámite, sino que debe haber sido el acusado Orpiz, estamos parafraseando a la testigo, probablemente a través de su secretaria Blenda Jus Mayar. Labraña nos habla además de sus funciones y nos dice que ella es recepcionista y que solo en 1 o 2 oportunidades le encomiendan realizar trámites bancarios. Dicho eso, se le exige un segundo cheque. 1 o 2 veces me encomiendan hacer trámites bancarios, se le exige un segundo cheque. También de la evidencia material, también número 70, también emitido por Corpesca, en este caso el 5587, ahora a nombre de Bárbara Molina. Reconoce nuevamente su firma, cruzada en el anverso, el número de su cédula de identidad en el reverso del cheque. Luego le son exhibidas en el caso de este cheque a Bárbara Molina, desde la evidencia material 26, los comprobantes de egreso de caja que se encuentran en el folio 201,
y reconoce de nuevo, proveniente de su mano, su nombre, su firma, su número de RUT y su número de teléfono. Luego declara, el mismo día, Henry Jiménez, administrativo y conductor de la Corporación La Esperanza. Ello hasta el año 2015. El señor Jiménez principia declarando que regularmente concurría a empresas a retirar donaciones para la fundación. Concurría a las empresas a retirar donaciones para la fundación, puntualizando que en algunos casos era el propio acusado Orpis Bustón el que le encomendaba esta gestión. Y agrega que solo fue a Corpesca a hacer el retiro de un sobre. Acto seguido, les he exhibido al testigo de la evidencia material número 26, particularmente el folio número 3, un comprobante de caja asociado al cheque 11271 emitido a favor del abogado Daniel Ortega Martínez. En ese antecedente probatorio reconoce como proveniente de su mano, de su escritura, nombre y RUT, pero indica que no conoce a Daniel Ortega. Finalmente, y en esta triada de testigos ligados a la fundación del acusado, declara Santiago Sepúlveda y principia su declaración explicando en qué consistían sus labores de recolección de donaciones para la fundación. Dice que le indican a qué empresa debe ir, dice que recibe cheques cruzados y nominativos a nombre de la casa de acogida La Esperanza. Dice que una vez por semana va a depositar estos cheques a la cuenta corriente de la fundación para la cual trabaja. Y dice además que conocía la existencia de certificados de donación que posteriormente tenía que distribuir. Consultado por los montos, dice que esos montos de donación bordeaban 60.000 pesos como promedio. Después de eso, después de puntualizar cuáles son sus labores y cuál es el contexto en el que las desarrolla, se le exhibe de la evidencia material número 26, folio 205, la boleta 34, de 4 de enero del 2010, de 5 millones de pesos, de Bárbara Molina Elías. En esa boleta reconoce como de su autoría nombre y firma, pese a no recordar haber retirado un monto de esa envergadura. Distancia hay, sabemos, entre 60.000 pesos y 5 millones de pesos. Dicho ello, le es exhibida además desde la evidencia material número 26 la boleta número 34 de 4 de enero del 2010 por 5 millones de pesos, emitida por Bárbara Molina. Y ahí reconoce también su firma y su nombre. Si bien sabe quién es Bárbara Molina, a quien reconoce como hija de Patricia Elías, directora de la fundación donde trabaja, testificó bajo juramento que Bárbara Molina no le pide hacer este trámite. Henry Jiménez no conocía a Daniel Ortega y respecto de la testigo Labraña, tampoco le es encomendado el cobro por parte de Lorena Lara. ¿Qué otros factores comunes vamos encontrando entonces? Lorena Lara presta declaración en este juicio el mismo día que los testigos referidos, el mismo día que Labraña, Jiménez y Sepúlveda. Precisamente a continuación de este último testigo. Y cuando le exhibimos las boletas de honorario emitidas a su nombre a Corpesca S.A., afirma Lara Saldías, frente a estas boletas extraídas de la evidencia material 26, primero, que no prestó servicios a Corpesca. Y que la emisión material de estas boletas, además, sería responsabilidad de su ex suegra, María Viviana Quiroz Ruiz, jefa de gabinete del acusado Jaime Orpis Bustón. Confrontada ahora Lara Saldías con los cheques emitidos en pago de estas boletas desde la evidencia material número 70, además de confirmar que no recibe pago alguno de parte de Corpesca S.A., el tribunal recordará cómo la testigo refiere que su suegra le pedía siempre en Iquique cobrar algunos documentos, versión que además es corroborada por la testigo Lucía Maturana Montenegro,
quien declaró en este juicio que hacía fila a petición de Viviana Quirós para que Lorena Lara pudiera llegar a cobrar tales instrumentos. Sin embargo, Lara señala no haber realizado, o al menos no recordar, haber realizado trámites de cobro de cheques en la ciudad de Santiago. En lo que nos ocupa en este eje, pagos a Orpis de beneficios económicos por parte de Corpesca, es categórica Lara en indicar que nunca mandató ni a Carolina García Arenas para cobrar cheques, ni tampoco a Gloria Labraña para efectos de retirarlo. Tampoco reconoce como propios los manuscritos que se exhiben en el documento, en el cheque correspondiente derivado de la evidencia material número 70. Bárbara Molina. Bárbara Molina presta declaración en este juicio el 2 de septiembre del año 2019. Parte descartando haber realizado algún tipo de asesoría a Corpesca Sociedad Anónima. Descarta que haya realizado algún tipo de labor que justifique la emisión de boletas, indicando que fue el propio acusado, Jaime Orpis Buchón, a quien conoce desde que era niña, por cuanto su mamá ha trabajado históricamente con él en la Fundación La Esperanza. Es el acusado Jaime Orpis Buchón quien le instruye la emisión de boletas para diversas empresas, a pretexto de obtener financiamiento para su campaña electoral. Tras esa descripción genérica de esta instrucción, se le exhiben a la testigo las boletas 28, 33 y 34 desde la evidencia material número 26, reconociéndolas como aquellas 3 boletas que emite a Corpesca S.A. por instrucciones de Jaime Orpis Buchón, 2 en el mes de diciembre del año 2009 y 1 en el mes de enero del año 2010. Consultada sobre Santiago Sepúlveda. Recordemos que Sepúlveda emplea la Corporación La Esperanza, es quien retira algunos de los pagos de esta boleta. Consultada acerca de Santiago Sepúlveda, señala conocerlo como chofer del acusado Orpis o de la Casa de Acogida La Esperanza. Consultada por Gloria Labraña, afirma que cumple labores efectivamente en la corporación como secretaria o estafeta. Y luego afirma en este juicio que no les encargó ni ir a Corpesca a dejar estas boletas y tampoco que le otorgara poder alguno para tales efectos ni para retirar los cheques. Expone, en fin, que los dineros no fueron para ella, sino para el acusado Jaime Orpis. ¿Por qué razón le hicimos a las señoras Molina y Lara estas preguntas? Si es que habían otorgado un poder, si es que habían mandatado a terceros para ir a retirar estos cheques. Se las hicimos, su señoría, porque los días 13 y 14 de agosto, es decir, al tiempo en que declaran estas testigos, ya había prestado declaración en este juicio Domingo Viviani Goicolea. Y precisamente este testigo, el tesorero de Corpesca, parte de esta supuesta estructura de control de pagos de la compañía, el tesorero de Corpesca, entre el término de la jornada del día 13 y el inicio de la jornada del día 14 de agosto, el testigo refiere, tras mencionar primero la existencia de una política de pagos a 30 días, que como el tribunal podrá apreciar tuvo su excepción, su señoría, en la totalidad de los pagos materia de esta acusación, tanto respecto del acusado Orpis como de la acusada Isasi, a ninguno de estos presuntos proveedores se les paga bajo esta política de pagos a 30 días. Expuso el testigo, además, algunas reglas
entre comillas, reglas, acerca del retiro de cheques. Y señaló, siempre tuvimos como regla que la persona que retiraba el cheque tuviera un poder, algún documento, el RUT de la empresa. Trata de mediatizar un poco esta afirmación y dice, dado que generalmente tenemos los mismos proveedores hace 20 años, pedirle documento a la misma persona que viene todos los viernes, porque los días viernes los proveedores retiran los cheques también en estas pretendidas reglas, ¿no es cierto?, de control. Entonces los días viernes los proveedores retiran los cheques. Pedirle un poder a alguien que viene todos los viernes parecería un despropósito. Pero ilustra su relato, su señoría, con un episodio que, de acuerdo a sus propios dichos, tiene a Corpesca S.A. hasta el día de hoy en un juicio. Y es el retiro de un cheque desde dependencias de la compañía con un poder falso. Uno podría decir, bueno, a ver, es un cheque millonario, Corpesca estaba comprando un barco a una transnacional y por lo tanto estamos hablando de un juicio que perfectamente podría tenerlos complicados hasta el día de hoy, según la declaración de Viviani Goicolea. Cuando inquirimos información sobre ese proveedor que habría retirado un cheque, que alguien habría retirado un cheque con un poder falso, resulta ser que es el retiro de un cheque por alrededor de 1,5 o 2 millones de pesos, que es el hecho conforme al cual se redoblan entonces o justifica la existencia de estos presuntos controles. De tal suerte, y ahonda el testigo, ¿no es cierto?, que en alguna oportunidad se hizo un memorándum, un documento, que no se ha encontrado, pero un documento, donde estaba explícito cómo era la labor de entrega de estos cheques. Se presentaba el cheque y el retiro debía ser con un poder o documento que señalara a la empresa o proveedor que representaba. A propósito de este control, entonces, descrito por Domingo Viviani, y su apariencia de ser un control real, la simple condición cosmética que efectivamente tiene en relación al pago de coimas por parte de Corpesca, queda develado en la declaración de Carolina Gacitúa Larenas, asesora del acusado Jaime Orpis Fuchón. Carolina Gacitúa, recordará, el tribunal declaró entre el 11 y el 25 de septiembre del año 2019, donde indica y reconoce que ella no solo retira cheques propios de las 24 boletas falsas que emite por instrucciones de Jaime Orpis para obtener beneficios económicos de Corpesca, sino también retira los cheques de pago de beneficios económicos pagados, enterados a favor de Jaime Orpis previa solicitud de terceras personas. E indica además que cuando le encomienda por encontrarse de vacaciones el retiro de cheques a sus amigas, la testigo Claudia Facuse, la señora Macarena Tarrés, le basta avisar por teléfono al mismo Domingo Viviani, que es el generador de este supuesto mecanismo de control, para que este trámite se pudiera realizar. Declara además, y esto es muy relevante, que en las primeras oportunidades que se presenta en las dependencias de Corpesca Sociedad Anónima se identificaba al ingreso de este edificio que se encuentra en el Golf 150, señalando que iba de parte de el acusado Jaime Orpis y que la recibía Domingo Viviani. Ese procedimiento, dice, operaba al inicio respecto de sus propias boletas. Al ser consultada Gacitúa Larenas por el pago de boletas emitidas por terceros, apunta que operaba de la misma forma. Saludaba y pedía hablar con Domingo Viviani, y este tesorero de Corpesca, esta parte de la cadena de presunto control de la compañía, estaba al tanto de que la boleta estaba a nombre de otra persona y sin perjuicio, sin poder mediante, siendo entonces otra nueva excepción de esta cadena sucesiva de solicitudes de beneficios económicos
a estos pretendidos mecanismos de control, sabiendo que la boleta estaba a nombre de otra persona, el cheque se lo entregaba a ella. Resulta particularmente decidor cuando reproduce, al ser preguntada por la Fiscalía por el giro de las boletas de honorario, señalando que Corpesca no recibía boletas a propósito de estas solicitudes de beneficios económicos por parte del acusador, que no fueran de profesional. ¿Quién le informa que debía tratarse de boletas de profesionales? Se lo informa el mismo Domingo Viviani Goicolea, y nos describe esta situación. Una vez, dice la testigo, que presenté la boleta de alguien, Viviani me preguntó si es que era o no era profesional. Me dijo que si no era de profesional, no la podía aceptar, que tampoco podía ser, por ejemplo, un profesor que no tenía que ver con el giro de la empresa. A propósito ahora de otros pretendidos controles referidos a las reglas de emisión de los cheques, reglas de emisión, ya no solo la regla de entrega, ya hablamos de las excepciones de la regla de entrega, vamos ahora a las reglas de emisión. Escuchamos a Gacitúa señalar que en ciertas ocasiones, cuando el destinatario de estos beneficios económicos, el solicitante de estos beneficios económicos, el acusado Jaime Orpiz Buchón, refería la necesidad de solventar algún pago urgente, le pedía a Viviani que el cheque se dejara abierto y Viviani accedía. Recordará el tribunal que en varias partes de su declaración, Gacitúa indica que la persona a la que retiraba cheques de Corpesca era ella. Y agregó, en el preciso momento en que se le exhibía y se hacía referencia a un cheque a nombre de Rodrigo Ortega desde la evidencia material número 70, que el señor Viviani pidió que fuera yo, Carolina Gacitúa, que no subieran más personas y que se lo dice a ella y por eso es ella la que va. Esta afirmación de la testigo Gacitúa podría haber quedado así. Sin embargo, recordará el tribunal que se completa esta afirmación a propósito del contraexamen de la defensa de la propia empresa Corpesca. ¿Y qué responde Carolina Gacitúa a las preguntas de Corpesca sobre este punto? Dice, recuerdo que Viviani le dijo al senador, al funcionario público, al acusado Orpiz Buchón, y me lo dijo a mí, que quería que fuera yo porque quería una señora buena moza. Su señoría, voy a avanzar ahora a otro punto. No sé si hacemos ahora el receso o avanzo los 3 minutos y hacemos el receso en el momento que el tribunal lo definió ya a las 11. Según mi registro son las 10:59 y en razón de eso vamos a hacer entonces el receso, que va a ser de 20 minutos para los efectos de seguir avanzando. Entonces nos reunimos a las 11:20 para avanzar hasta las 12:30. Gracias.